Elena, estás en el canal Elena Crochet. Mira qué proyecto os traigo para despedir el año y empezar un año nuevo de una forma espectacular. Mira qué puntada más bonita. Vamos a hacer un chal con esta puntada, pero bueno, os puede servir de idea para cualquier otro proyecto. Son unos cuadraditos que iremos tejiendo e iremos uniendo en forma triangular, en este caso. Se hace súper rapidito. Le he puesto unas perlitas, como veis, pero lo podéis hacer sin perlas incluso. Quedaría igual de bonito. Bueno, pues yo he llegado a un punto donde ya no tengo perlas, porque estoy reciclando un collar que yo tengo. Estas perlas te las venden con el boquetito y las puedes comprar. Pero yo he reciclado un collar que no me ponía hacía muchísimo tiempo y me ha venido estupendo para hacer este proyecto. He utilizado un material que se llama Ana de Mondial, ¿vale? Es un resto que yo tenía, por eso no lo tengo en madeja con la etiqueta, pero se llama, así recuerdo que se llamaba Ana, con 2N. Os pondré en descripción exactamente qué material es. Y lo estoy trabajando con aguja del 3,5. Es una lanita acrílica, pero que tiene mucha calidad. Lo puedes trabajar con lo que quieras. Lo puedes trabajar incluso con un hilo, si quieres, así brillantito, como tú quieras, ¿vale? Yo lo estoy trabajando con este material y la verdad que está quedando muy bonito. Y bueno, os explico otra cosa. Yo estoy haciendo cuadraditos y estoy uniendo hasta que me he quedado, como os he dicho, sin perlita. He llegado a la fila 11, o sea, la fila 11 sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, sí. A la fila 11, donde tengo que unir los 11 cuadraditos que los estoy uniendo aquí. Me he dejado para explicaros cómo se une a dos lados y este último para explicaros cómo se une a un lado nada más. Empezamos haciendo un cuadrado entero y después uniremos uno a este lado, iré unido a un lado nada más, otro a este lado, iré unido a este lado nada más. Y después tendremos que poner 3 y después tendremos que poner 4. Empezamos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, así hasta llegar. Yo he llegado a 11, pero voy a hacerlo un poquito más grande, creo, únicamente que lo haré sin perlita. Entonces, la idea que he tenido así al final es de hacerlo para que no me quede tan en pico, meterle a los lados, ir uniendo aquí y aquí, sin la perlita, y así lo voy a poner un poquito más anchito. Me lo probaré y veré si tengo que hacerlo un poco más largo, pero eso lo voy a dejar para el final, ¿vale? Es más o menos para que entendáis como quiero hacerlo. Pero tú lo puedes hacer en pico completamente y es más sencillo también. Empezamos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 6, así hasta llegar a 20 si quieres, lo que tú quieras, ¿vale? La medida es la que tú quieras. Yo te indicaré lo que voy a hacer yo, pero tú puedes hacerlo lo grande o lo chico que quieras. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un cuadrado completo, porque es como vamos a empezar, y después iré haciendo cuadrados sin terminar porque se van uniendo a la vez que los vamos terminando. Os explico la forma de unirlo solo a un ladito. Por ejemplo, aquí como me he dejado uno sin unir, aquí uniré uno de un ladito y haré otro y lo uniremos para enseñaros cómo se une a los dos lados. Para terminar, cuando ya acabemos del largo que queramos, tendremos que hacer medios cuadrados para que nos queden aquí rectos. Lo primero que tenemos que hacer, perdona que se mueva un poco la cámara, pero es que me la he puesto tan cerca. Lo primero que tenemos que hacer es pasar una de las perlitas que vayamos a utilizar por el material. Puedes utilizar una, yo lo paso con una agujita muy finita que tengo de crochet, pero también lo puedes hacer con una aguja lanera, si te entra por ahí, ¿vale? Bueno, pues una vez pasada, vamos a empezar a hacer el primer cuadrito y todos se hacen igual que este. Este lo vamos a hacer completo, como os he dicho, y luego haremos los demás sin terminar para ir uniendo. Vamos a hacer un nudo de inicio. La bolita la tengo ahí pendiente. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora me traigo la
bolita para acá y voy a hacer una cadena más para que se me quede ahí fija. Y de nuevo hago 3. 1, 2 y 3. Así que tengo 3, 1 y 3. Me voy a la primera y hago un deslizado para cerrar un anillito. Vamos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Equivalen a un punto alto y una cadena de separación. Tengo el primero. Cojo la lazada, entro dentro del anillo que he creado y hago un punto alto. Y una cadena. Tengo 2. De nuevo, punto alto, cadena, tengo 3, punto alto, cadena, tengo 4. Cuando tengamos 4 puntos altos con cadena de separación, la bolita la vamos a girar como hacia el espacio que tenemos, hacia el anillito, hacia ahí. Cojo hebra y ahora tenemos que entrar. Mira, aquí cuando hicimos la cadena para cerrar, que se nos quedará sujeta la bolita, aquí se crea como un anillito, ¿veis? Que lo he hecho más grande porque lo veáis mejor, pero es mejor hacerlo un poquito más ajustadito, ¿eh? Bueno, pues la bolita la pasamos como hacia adelante. Cogemos hebra y ahora entramos por los dos lados, por el espacio que se nos queda en la bolita y por el anillo que teníamos hecho, para que se nos quede ahí en el centro la bola. Ahora tendría 5 puntos altos con una cadenita. Vuelvo a pasar igual, tanto por un lado, el de la bolita, como por el centro del anillito. Tendría el sexto, cadenita, y el octavo. Tenemos que hacer, el séptimo y el octavo. Tenemos que tener 8. Hacemos 4 independientes y 4 dentro del anillo que se nos forma en la bolita. Que pasamos por él y por el centro del anillo que habíamos creado, ¿vale? Ya está en el centro. Me falta hacer una cadenita y cerrar la vuelta en la tercera cadena. Porque la cuarta es la de separación. Paso al espacio de esa cuarta de separación. Mira, ya se ha quedado ahí en el centro la bolita. Nos va a quedar una colita por ahí que la hemos ido escondiendo y si te sobra mucho, a mí no me ha sobrado apenas y se ha quedado bien escondida, pero si te sobra hilo de la colita, lo puedes cortar porque ya se ha quedado ahí fijo. A mí no me ha sobrado, se ha quedado escondido bien. Vale, pues a partir de ahora vamos a hacer puntos puff en cada espacio de cadenas, que tenemos 8. Empezamos haciendo el primero aquí, tiro un poquito del hilo para darle altura, cojo hebra y eso sería como una sacada. Es de 6 sacadas. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro todo y hago una cadenita. Vamos a hacer el nudo Salomón. Tiro un poquito, paso, entro en el centro de esa, si veis, te tienen que quedar 2 hebras a un lado y en medio es donde pasas y haces un punto bajo. Repito, tenemos que hacer de nuevo, otra vez. Tiro hacia arriba, se me crea ahí un anillito. Que tenga más o menos la misma altura de la anterior, cojo hebra, la paso, mirad, yo pongo aquí como la uña para que se me quede ese espacio, que es donde tengo que pasar de nuevo y hacer un punto bajo. Yo esta puntada la he utilizado en 2 o 3 proyectos y bueno, si la queréis ver más detenidamente, tengo un chal que está hecho con esta puntada y es entero en esta puntada y la podéis practicar antes si queréis, pero no es nada complicada. Bueno, pues ya tenemos un nudo Salomón grande, que este equivale el grande a las esquinas del cuadrado que vamos a hacer. Y el siguiente será el pequeño. Iremos haciendo uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Este sería una de las esquinas, cojo hebra. Me voy al siguiente espacio y repito un puff. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6 veces lo cierro todo. Paso incluso por donde tenía el anillito del Salomón. Ya tenemos uno grande y ahora vamos a hacer el pequeño. Aquí hago una cadenita primero y el pequeño es que tiro muy poquito, ¿veis? Muy poquito. Me va a costar un poco más porque es más chiquitín, pero ahí se crea un espacio en medio. Saco y hago un punto bajo. Vuelvo a sacar un poquito, saco y hago un punto bajo. Y tengo otro nudo Salomón, lo único que este es grande y este es más pequeñito, porque este será en la parte plana del cuadrado y esta será la esquina. Vuelvo a repetir, puff, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso, se me escapó. Esto da un montón de coraje porque hay que repetirlo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso por todo, hago una cadenita. Ahora tendría que hacer el nudo Salomón grande. Tiro un poquito más y hago el nudo. Tiro y hago el nudo. Son como dos lazaditas con un punto bajo en el centro. Siguiente espacio, otro punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo paso por todo y hago una cadenita. Bueno, pues hasta ahora tengo una esquina, un punto plano, una esquina. Ahora me toca un punto plano. Es más chiquitín. Hago los dos nudos Salomón. Punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro. Cadenita. De nuevo, esquina. Así que va uno grande, uno chico, uno grande, uno chico. Ahora uno grande. Y siguiente espacio. Un puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora iría uno chico. Otro punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me queda que hacer el último punto puff. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer el 8. Tengo que hacer la esquina. Me toca el grande. Tiro un poquito más. Tiro un poquito más. Y hago mi último punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos todo. Hago una cadenita. Y me faltaría por hacer, pues tengo aquí una esquina, uno plano, una esquina, uno plano, una esquina, uno plano, una esquina, me falta el plano. Es el chiquitín. Hacemos un Salomón más chiquitito. Y ya tenemos que cerrar la vuelta aquí. Arribita del primer punto puff, con punto deslizado. Y hacemos una cadenita, cortamos la hebra. Estos son los cuadraditos que vamos a ir uniendo. El primero lo tienes que hacer completo, cortas la hebra y hacemos uno más. Y lo uniremos a un ladito. Por ejemplo, este será mi piquito del chal, mi parte de abajo. Aquí no tienen que unir. Tienes que unir aquí y aquí.
y ya tendrías la segunda vuelta hecha. Para la tercera tendrás que unir aquí, aquí y en el centro, ¿vale? Entonces, el primero lo haces entero, el segundo lo hacemos con 5 puntos puff, porque dejo los 3 últimos para unir aquí. Bueno, pues aquí para enseñaros cómo se uniría de un lado. Imaginaros que este cuadradito, esto de aquí, de que tengo aquí al lado, olvidarlo, ¿vale? Es el que acabamos de hacer. Tenemos uno. Y tengo que poner uno más aquí y otro aquí para hacer la segunda vuelta. Tienes que trabajar un cuadradito como el que hemos trabajado, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta llegar a tener 5 puntos puff, ¿vale? Te quedas donde tienes que anteriormente has hecho el salomón pequeño. Pues ahora hacemos uno grande, pero no lo hacemos completo. Hacemos uno nada más, una lazadita nada más. Tiro un poquito, porque voy a empezar a unir. Entonces, tenemos que unir a la esquina, al centro y a la esquina. Son 3 uniones. Como uno. Mira, esto iría de aquí para acá. Entonces, me voy a esta esquinita. En el centro tenemos el punto bajo. Recordad, tenemos una lazada, un punto, una lazada. En el punto bajo atravieso la aguja por ahí. La hebra que me he dejado en espera la tengo que pasar. Y ya lo he unido. Hago una cadenita y completo la esquina, que tengo que hacer otro nudo, pero grande. Y ahora voy a hacer el siguiente puff que me toca hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro, hago una cadena y ahora tengo que unir al pequeño y me toca hacer aquí el pequeño. Hago uno pequeño, dejo en espera, paso por el nudo central, que es el punto bajo, del que tengo abajo, del cuadradito que ya tengo terminado, y lo pasamos. Hago una cadenita y completo el nudo del salomón que me faltaba por hacer, uno más, una lazadita más. Y ahora me voy de nuevo al que estoy tejiendo y completo otro puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro y hago una cadenita. Y ya solo tendría que unir aquí, en el centro de esta esquinita. Es el grande porque en la esquina hago un nudo en grande. Me voy al punto bajo que está en el centro de este nudo. Y lo paso. Hago una cadenita, tiro más grande para completar la esquina. Y hago mi último puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro, hago una cadenita y ya me faltaría para terminar hacer los 2 nuditos chicos, 1 y 2. Y con punto deslizado cerramos y cortamos. Un segundo que no me deja aquí la tijera a mano. Un segundito. Aquí. Y ya lo tendríamos unido de un ladito, ¿vale? Entonces, ahora tendría que poner otro aquí. Porque imaginaros, yo aquí estoy empezando con vosotros. Tendría que hacer uno aquí y luego ya los 3, pues mira. Ahora mismo hemos hecho el entero, el que acabo de unir aquí, tengo que unir otro aquí. Para la siguiente vuelta son 3. Uno en el espacio que me queda en el centro y a los lados. Entonces el espacio que me queda en el centro voy a utilizar este espacio que me falta por poner aquí uno. Tendría que unir esquina, plano, esquina, plano, esquina. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5 veces las que tengo que unir. Como son 8 puntos puff, pues vamos a trabajar un cuadradito con 3 puntos puff y dejo esos 5 que me faltan para completar los 8 y hacer aquí la unión. Entonces para unir en la esquina solo
avanzaremos el cuadradito en 3 puntos puff. He hecho una esquina, uno plano, o sea, uno grande, uno chico. Ahora toca el grande para unir a una esquina. Lo dejo en espera. Tengo que unir aquí. Entonces me voy, mira, como aquí tengo otro unido, me tengo que ir aquí al centro, donde están ya unidos esos dos, para añadir uno más. Y completo el nudo. Me vuelvo al que estoy completando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo el cuarto punto puff. Cierro. Ahora hago el pequeñito. Dejo en espera y me voy aquí a la parte del pequeñito, al punto bajo que va en el centro, y pasamos. Hago la cadenita y el nudo que me falta en pequeñito. Vuelvo al granny y completo este sería ya el quinto puff. 3, 4, 5, 6 sacadas, cierro, cadenita. Ahora va el grande. Porque lo vamos a unir a la esquina. Aquí como tengo 1, 2 y 3 unidos, se ve perfectamente cuál es el centro de esa unión. Cierro y hago una esquina. La completo. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro, hago una cadenita. Y ahora tendríamos que hacer el pequeño, porque mira, está unido aquí a la esquina, me falta por unir el pequeño y la última esquina. Así que tenemos que hacer medio porque es el que va en el centro, que es más pequeño. Hacemos medio del pequeñito. Y lo unimos. Busco aquí, esta es la esquina, esta es la mitad de la esquina, aquí no es aquí en este chiquitín, aquí en el centro. Engancho. Y completo la otra mitad del punto Salomón. Hago otro puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro. Hago una cadenita. Ya me falta la última unión, que es la de la esquina. Saco en grande. Dejo en espera. Y miro cuál es el centrito de estas uniones, que sería aquí. Paso, hago cadena y completo. Y ya haría el último punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro, cadenita y tengo que cerrar ya, terminar con el último punto Salomón en pequeño, que hay luego entero. Punto deslizado, 2 cadenitas y cortamos. Y así se realiza la unión
cuando va en dos lados cogidos. ¿Veis? Vamos siempre uniendo al mismo punto para que nos quede esa unión ahí en estrellita. Bueno, pues ya sabéis cómo se une, cómo se hace uno completo y cómo vamos uniendo de un lado solo, que haremos en la segunda vuelta solo unimos a un lado, y a partir de la tercera vuelta tenemos que unir en el centro a dos lados. Luego aquí en los laterales solo va unido a un lado. En la cuarta vuelta tenemos que meter dos en el centro, dos a los lados. En la quinta vuelta tenemos que meter tres en el centro, dos a los lados. Y así vamos creciendo todo lo que queramos. ¿Vale? Esto ya es vuestra decisión. Yo con perlitas, como no tengo más perlitas, voy a hacer hasta la vuelta 11 y voy a hacer a partir de ahora sin perlitas, pero como os he dicho, para que no me quede tan en pico, tendría que separar un poco la cámara para que lo vierais mejor. Un momento. Para que no me quede tan en pico, he pensado de hacerle una tira a los lados. O sea, ir haciendo pieza, pieza, pieza aquí, en un lateral y en el otro. Para que no me quede tan... me quede como menos pronunciado el pico. Yo voy a practicarlo, a hacerlo, a ver cómo me queda, porque es la idea que tengo en mente, pero no lo he visto hecho. Y así ya hago un poco más ancha esta parte. Y el largo, como os digo, cuando haga la parte ancha y vea cómo va quedando, pues dispongo ya de cerrarla con los medios granny para que no me quede este espacio, para que me quede así en recto. Cerrarla con los medios granny o continuar haciendo alguna vuelta más, no lo sé. Bueno, pues hasta ahora lo que he hecho ha sido añadir esos grannies que os dije que iba a hacer a un lado y a otro. En total he puesto un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque esta sería la vuelta número 12. Acordaros que nos quedamos en la 11 con los grannies de las perlitas. Entonces estamos como añadiendo una vuelta más alrededor. Son 12 grannies los que tienen, o sea que a partir del 11 aquí tenemos que subir uno. Y al otro lado y hacemos lo mismo. Otros 12, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y una vez que completemos esos dos lados, nos va a quedar aquí, este lo he puesto después, es un medio. Nos va a quedar aquí un espacio. Entonces, para que no nos quede tan en pico, que a mí no me gusta tan en pico, yo lo que he rellenado ese espacio, en vez de con uno completo, es con un medio. Y ese mismo medio lo tenemos que ir poniendo en la parte de arriba porque nos va a quedar, la parte de arriba nos quedaba así. Y la queremos recta. Entonces, añadiendo medios, he ido rellenando toda esa zona. Me he dejado dos por poner para enseñaros cómo se hacen los medios y cómo los unimos. Para hacer los medios granny vamos a hacer un nudo de inicio, el comienzo es igual, haremos el nudo y 5 cadenas. Cerramos en la primera cadena con punto deslizado y subimos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que sería punto alto y cadena de separación. Entramos en el circulito, aquí no tenemos ya perlitas ni nada. Hacemos, ya tenemos como 2 puntos, un punto y una cadena. 3 puntos y una cadena. 4 y una cadena. 5, una cadena y 6. Aquí solo haremos 6 puntos altos porque nos tienen que quedar 5 espacios ya que vamos a hacer 5 puntos puff. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Esta hebrita, como la he ido escondiendo, la voy a cortar al ras para que no me moleste. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. Para llegar a este primer espacio y no tener que girar del revés, voy a hacer lo siguiente. Hago una cadena, subo como para hacer el punto Salomón grande y hago el punto bajo.
en el espacio del centro de las cadenitas hago un punto bajo y levanto, perdón, hago un punto bajo y una cadena. Y levanto la misma altura para el punto Salomón. Lo completo y lo voy a fijar. Aquí tengo 4 cadenas en la tercera. Y me deslizo al espacio, o sea, a la cuarta cadena. De esta forma, la parte de arriba, la parte que se supone que va a ir recta arriba, va con el punto Salomón, ¿vale? Con los 2 nuditos. Y ahora aquí empezaremos haciendo un puff. Levanto, ya sería 1, una sacada, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabéis que lo estamos haciendo de 6 sacadas, cierro, hago una cadena. Y ya voy a preparar el tejido porque voy a empezar a unir ya. Tengo aquí 2 espacios, me voy a ir a este primero. Las uniones, son 5 uniones. Son 5 puntos puff, creo que son 5 uniones. A ver, sería la primera, justo donde enlacé aquí arriba, donde enlacé mi último medio granny. O sea que es aquí una unión. La segunda en el centro del, aquí tenemos en la mitad del granny, que tenemos aquí abajo, donde tengo el Salomón pequeño, ahí, en el nudito del centro que es un punto bajo. Ahí haré 2 uniones, la tercera aquí en abajito en la esquinita, la cuarta aquí en medio y la quinta por último ya en la otra esquina, ¿vale? Entonces la primera será, levanto, hago el nudo grande porque voy a unir en una esquina y hacemos los nudos más grandes en las esquinas, dejo en espera y me voy a esa unión donde ya tengo el otro, o sea, tengo el medio granny y el granny grande de abajo, esa esquina. Paso, hago una cadena y levanto para terminar el punto Salomón. Que como es esquina lo hacemos grande. Cojo hebra y en el siguiente espacio vuelvo a hacer un puff con 6 sacadas. Tengo las 6, cierro y una cadenita. Ahora habría que, como vamos a unir en el centro, es el Salomón pequeñito. Hago más chiquitín el nudo Salomón, dejo en espera y me voy ahí al centro. Paso, hago una cadena y completo el nudo. De nuevo, otro puff de 6. Cierro, cadena. Ahora, como es esquina, alargamos el punto Salomón. Dejo en espera, me voy al centro de esa esquinita que tengo abajo. Paso, Salomón grande, la segunda parte del punto Salomón que tengo que completar. De nuevo, otro puff de 6. Ahora vendría uno pequeño porque vamos aquí de este granny, tengo que coger en el centro, o sea, en el centro quiero decir en mitad del granny, donde tengo el Salomón pequeño y en la esquina. Así que es el pequeño el que toca. Dejo en espera. Busco el centro. Paso y completo el punto Salomón. Y hago mi último puff. Yo tengo 1, 2, 3 y 4. El último en el último espacio. 1, 2, 3, 4,
5, 6, cierro. Hago una cadena, ya no tenemos más espacio porque esto es el punto que hicimos al principio. Alargo para hacer la puntada grande, dejo en espera y hago la última unión aquí en el centro, que sería la esquina de este granny al que lo estoy uniendo. Paso una cadena y completo el punto. Y ahora cerraremos. Aquí tengo un punto alto, ahí arribita, con punto deslizado. Ya podemos cortar la hebra. Hay un montón de hebritas que hay que rematar. Y este sería el resultado del medio granny. Voy a completar el que me queda. Todos se hacen igual. Y vamos a dar alguna vuelta en punto salomón alrededor del pico. En la parte de arriba igual solo hacemos una única vuelta. Y en la parte de los laterales yo creo que haremos algunas más. ¿Vale? Ahora os explico cómo lo haríamos. Ahora sí ya tengo completa toda la parte de arriba, ya la tengo rectita. Y bueno, vámonos del derecho a uno de los laterales, porque vamos a trabajar solo en los lados. Cuando lleguemos a la esquina haremos el redondito de la esquina y seguiremos por el otro lado. ¿Vale? Pero la parte de arriba la dejamos para el final del todo. Y aquí me voy a ir de este primer granny a la esquina. Y la esquina es justo aquí en el centro, donde tengo el nudito entre anilla y anilla del punto salomón. Y ahora aquí ya siempre va a ser el mismo tamaño cuando hagamos el punto. No tenemos que estar haciendo chico y grande porque aquí no hay esquina. Entonces hacemos el mismo tamaño siempre. Y empezamos haciendo solo al principio 3 nudos en vez de 2. Para darle la altura. Subo y hago 1, subo, hago 2, subo y hago 3. Tenemos 3 nudos y vamos a enlazarlo con punto bajo aquí. Me salto este espacio y me voy a ese primer nudito que me encuentro. Hago un punto bajo, una cadenita y ahora ya los haremos de 2 en 2. 1 y 2. Y mira, aquí donde tengo la unión de todas las esquinas, ahí en el centro, hago el punto bajo. Una cadenita y de nuevo 1 y 2. Y enlazo aquí, me salto esta parte y enlazo aquí en el punto bajo. Es el punto bajo del centro del granny, ¿vale? Vamos enganchando en la esquina, en el centro del granny, en la esquina, en el centro del granny, en la esquina, ¿vale? De esa forma. Hago una cadenita, hago 1 y 2 veces el nudo salomón y ahora me toca en la esquina. Cadenita, 1, 2 y ahora me tocaría en el centro. Voy a completar así hasta llegar abajito a la esquina para indicaros cómo haremos la esquina. Ya he llegado a la parte de abajo donde tengo el medio granny. Y mira, aquí he hecho mi última unión en la esquina. Hago
De nuevo un par de nuditos. Se me ha escapado. Y lo vamos a enganchar. Mirad. Aquí donde tengo esta brita es donde me deslicé. Y ahí es donde voy a hacer el punto bajo. Vuelvo a hacer 2 nudos. Y lo enganchamos. Es que con tantas hebras, a ver cómo lo pongo para que lo veáis. Quito las hebritas. Este es un nudo y este es otro. El que hicimos enganchamos en el centro del medio granny. Ahí, en el centro, es donde voy a enganchar. Con punto bajo. De nuevo 2 nudos. Aquí arribita del punto puff. De nuevo 2 nudos. Y ya estoy en la esquina. ¿Vale? Esta parte de abajo la tenemos que hacer de esta forma para que no nos queden cogidas. Es como que hemos hecho más nudos en menos espacio. Ya lo que tengo que es continuar por el otro lateral hasta llegar arriba del todo. Ya sabéis que aquí en la parte de arriba, la plana, donde no tendría que hacer. Cuando llegue aquí, haga todos lados, tendré que darle la vuelta a la labor y seguir hacia abajo en sentido inverso hacia acá. Aquí ya seguimos trabajando igual. Hacemos 2 nudos y punto bajo, 2 nudos y punto bajo. Y lo vamos enlazando. Aquí ya me tocaría, como aquí he hecho en la esquina, en el centro. Y el siguiente hago 2 nudos de nuevo y el siguiente en la esquina. Hago 2 nudos y en el punto bajo. Voy a llegar hasta arriba y giraremos del revés, volveremos la vuelta. Yo os indico cómo hay que hacer cuando lleguemos al final, cómo empezar de nuevo una vuelta, y todo lo demás siempre va a ser igual. Cuando lleguemos empezamos igual y terminamos igual, empezamos igual y terminamos igual, simplemente vamos volviendo la labor del derecho y del revés. Y nuestro último punto bajo estaría hecho en la esquina del granny de arribita. Enganchado en medio, mira, aquí tengo una esquina, en medio y de nuevo una esquina. ¿Vale? Porque aquí ya en la parte de arriba, donde está el resto, la esquina, el resto, ¿vale? Y donde yo ya la voy a seguir. Hago una cadenita y giro. Y ahora vamos hacia abajo del revés. Ponemos el piquito del revés. Nuestro chal, como lo queréis llamar. Y vamos a subir 1, 2 y 3. Para empezar con 3, siempre. Vamos a ir cogiendo dentro de los puntos bajos. Ahí tengo un punto bajo, hago un punto bajo. ¿Veis? Porque después tengo uno que sube más los 2 que me quedan arribita en recto. De nuevo hago 2, 1 y 2. Me tengo que saltar este de aquí y me voy
al punto bajo del otro punto salomón. Entonces lo que nos estamos saltando son los puntos bajos y estamos enganchando en el centro del punto salomón de la vuelta anterior. Hago 2 nudos. ¿Veis? Me salto el punto bajo y aquí tengo un punto salomón que tengo en el centro un nudito y ahí es donde tengo que enganchar. Vuelvo a subir 2 y así es todo el tiempo. Me salto el punto bajo y aquí en el centro del punto salomón de la vuelta anterior engancho y vuelvo a hacer 2. Y nos va a ir quedando de esta forma. Completo la vuelta, ya en la esquina no tenemos que hacer nada, simplemente vamos siguiendo, vamos haciendo donde nos toca. ¿Vale? Ya cuando llega al final, pues cierro y vuelvo a empezar con 3 y vuelvo a ir enganchando. Para la siguiente vuelta tenemos que seguir enganchando aquí, en el centro del punto salomón, no en el punto bajo. ¿Vale? Entonces, cuando venga de vuelta, me voy a encontrar que aquí tengo 3 nudos y donde tengo que enganchar, uy, me he enganchado sin querer aquí. ¿Vale? Tengo 2 nudos y 3 lazadas, es que no sé cómo llamarla eso, del punto salomón, 3 lazadas. Bueno, pues tú tendrás que cerrar la vuelta en este primer nudo que te encuentras porque este segundo es el que sube, ese no se cuenta. Y desde ahí volver a empezar con 3 y enganchar en el primero que te encuentras, en el primer nudito que te encuentras del centro, que es este. Y saltarte los puntos bajos. Enganchas ahí, ahí, ahí. Y las vueltas que, bueno, pues que tú veas, el ancho que tú veas te cunde mucho, como veis. He dado vuelta y mira el trozo que ya tengo hecho. Voy a ver cuánto hago y ya cuando llegue al final y tenga el ancho es cuando ya haré aquí arriba, ¿vale? No lo quería hacer antes porque, claro, esto va creciendo hacia allá también. Entonces que lo podamos hacer por todo. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer unas cuantas de vuelta y os digo cuántas he hecho en total. He llegado aquí al final de esta segunda vuelta que estamos tejiendo por el revés. Quiero enseñaros cómo terminar porque os lo he explicado, pero lo suyo es que lo veáis. Bueno, pues he enganchado aquí y ya estoy aquí en el último. He hecho mis 2 nudos y me voy a encontrar que tengo 1 y 2 nudos donde enganchar. Enganchamos en el primero, punto bajo, y habríamos terminado ya la vuelta. Este segundo es el que me sube, me crece las vueltas. Así que no hay que cogerlo. Ya es darme la vuelta de nuevo. Hago una cadenita y giro el tejido ya del derecho para hacer la tercera vuelta. Y la empezamos subiendo 3 nudos. A ver, espera porque estoy aquí mal puesta. Me voy a poner mejor porque si no, no puedo. Vale. Subo 1, 2 y 3. Y tengo que enganchar aquí arribita. Nos tiene que quedar estos inicios siempre así, ¿vale? Es que te queda como un triángulo. Y ya seguimos, pero con 2. A partir de ahora. 1 y 2. ¿Dónde vamos enganchando? Es fácil, es la parte que queda arriba. Esta parte del punto bajo queda aquí abajo, en la parte que queda arriba.
en los nuditos, en medio del punto salomón. Subo 1 y 2. Te salta el punto y te vas aquí arribita. Y de nuevo, haces 2 y te vas enganchando ahí, ¿vale? Bueno, pues así llevo 3 vueltas, no sé si con 4 o 5, yo creo que vamos a tener suficiente. O las que veáis, porque si lo queréis más ancho, ya eso es a vuestro gusto también. Yo creo que con, no sé si 4 o 5, quizás 5. ¿Vale? Voy a completarlo, lo tengo que ir viendo, no os puedo decir una cifra ahora porque es que lo tengo que ver conforme lo haga. Pero bueno, ya habéis visto cómo se empieza, cómo se termina y lo fácil que es de hacer. Seguimos tejiendo hasta que nos guste cómo nos va quedando y terminaremos la parte de arriba. Ya por último, he dado 4 vueltas con la puntada salomón o espuma de mar y ahora en la quinta, que me coincide con el derecho, voy a hacer la última vuelta. Puedes hacer 5, 7, o sea, hacer lo que voy a hacer yo ahora o en la quinta o en la séptima o en la novena, en las impares para que te coincida con el delantero, o sea, con la parte del derecho. Y bueno, en esta última vuelta que tú vayas a dar, yo he hecho 5, como te digo, tú puedes hacer más ancho si quieres. Haremos lo siguiente. Empezamos normal. Aquí hago el primer nudito. Y en este segundo nudito voy a hacer una especie de borlita. Entonces levanto 1, 2 y 3 cadenitas. Y en ese punto bajo que he hecho, hago 1, es un punto sin terminar. 2 puntos sin terminar y 3 puntos sin terminar. 2 termino. Hago de nuevo 3 cadenitas. Y lo engancho con punto deslizado en la base donde he hecho esos puntos. Para que me quede una bolita. Si la ves muy gordita, porque yo la estoy viendo gordita, voy a hacer... Mira, también puedes hacerlo en vez de con 3 como yo he hecho, con las 3 cadenas, 3 puntos y 3 cadenas, también puedes hacerlo sacando hebra. Y como más te guste, aquí voy a sacar 3 hebras, cierro, hago 3 cadenas y en la base y ya te queda también una bolita. Yo creo que queda hasta mejor. Completo, porque ya sabéis que al inicio tenemos que hacer 3 nudos en vez de 2. Pues lo voy a dejar así, me gusta más. Y el punto bajo en el centro de la vuelta anterior. Ahora vamos haciendo de 2 en 2, así que una vez que hayamos hecho un nudo, repetimos lo que he hecho ahora mismo, 1, 2 y 3, y lo voy a hacer con sacadas. Lo puedes hacer con puntos sin acabar o con sacadas, como tú quieras. 1, 2 y 3. Cierro, hago 3 cadenas y en la base nos deslizamos. Y completamos el nudo que nos falta por hacer. Enganchamos ahí con punto bajo a una cadenita. Lo vamos a hacer por toda la vuelta. ¿Vale? Puedes ir probando tú porque depende del material te quedará mejor de una forma o de otra. Y yo estoy viendo que a mí me queda más bonito así. Completamos la vuelta de esta forma. O sea que cada vez voy a hacer uno más con vosotros. Pero no tiene complicación, ya veis, que hacemos un nudo, hacemos el primer nudo,
aquí con el punto bajo, y en ese punto bajo es donde voy a enganchar ahora. Subo primero 3 cadenas, cojo hebra y sobre ese punto bajo saco 1, 2 y 3 veces. Cierro y de nuevo hago 3 cadenas para bajar y enganchar con punto deslizado. Completamos el punto Salomón. Una vez hayamos terminado la vuelta, ya tengo todo el pico del chal con la puntada de las bolitas. Ya estaríamos en la parte de arriba, que es la que dejamos hasta el final para terminar toda la parte recta de arriba. ¿Vale? Entonces ahí lo que vamos a hacer es, ya ahí no van borlas ni nada, simplemente vamos a hacer una vueltecita en punto Salomón. Aquí he hecho mi última vuelta, he terminado y tengo que ir por toda la parte de arriba. Empezamos con 2 en vez de con 3, porque aquí es como que estamos continuando una vuelta, no estamos empezando vuelta. Hago mis 2 nudos y tenemos que enganchar en la parte de arribita de esta forma. Hago de nuevo 2 nudos y mira, aquí tengo que enganchar porque daros cuenta que nos vamos a encontrar con granny, ¿no? Entonces vamos a enganchar. El centro sería aquí en la esquina. Tengo que enganchar en esa esquina. Hago de nuevo 2 nudos. Aquí me encuentro con el centro del granny, así que lo tengo fácil en el nudito del centro. Hago 2 nudos. Y la siguiente vez pues tengo que volver a enganchar en la esquina. Aquí, a ver dónde encuentro la esquina. Aquí. Donde unen las piezas. Hago 2 nudos. Y aquí tendría que engancharme en el centro de este medio granny que pusimos, aquí en el punto bajo. Hago 2 nudos y así vamos enganchándonos por toda la parte recta de arriba del chal. Aquí tiene que ser aquí la unión. Vale, esta sería una última vuelta que estamos haciendo para que nos quede de arriba rematadito igual con el punto Salomón. Entonces, me he enganchado aquí en la esquina, engancho aquí en el centro, engancho en la esquina en el centro, en la esquina en el centro, y así por toda la vuelta. Ya cuando lleguemos al final nos vamos a volver a encontrar esta puntada Salomón, y entonces aquí sí que tendríamos que enganchar aquí en el centro de la puntada Salomón. Terminaríamos aquí la vuelta. ¿Vale? Completo. Una vez hayamos terminado de dar esa última vuelta, que va en la parte de arriba, habríamos terminado nuestro chal. Mira qué cosa más bonita. Queda súper fino. Me ha encantado. Además, con esta lanita fina, pues a la vez tienes el uso de que te abrigue un poquito. Lo puedes hacer también en un hilo y te va a quedar muy fino el chal. Pero bueno, para este tiempo lo he querido hacer con lanita. Con o sin perlas. Queda bonito igualmente. Fácil de hacer, rápido de trabajar porque se hace súper rápido. Y ahora, bueno, pues a rematar hebra, que es lo que a lo mejor es lo que me va a entretener un poquito más. Pero ya habéis visto el resultado, merece mucho la pena. Espero que te animes a hacerlo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.